Cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, Dios, porque es Él el que se anticipa, o como dice el Papa Francisco en su vocabulario tan original, el que nos primerea, citando a San Juan, que dice: Dios nos amó primero. Decía que cada vez que nos reunimos en la Eucaristía, Dios mismo nos renueva en las virtudes que llamamos teologales, que significa que son virtudes puestas por Dios mismo en nuestro corazón. No son virtudes humanas que cualquier ser humano puede practicar humanamente y disponerse a una vida recta, justa, prudente, fuerte, templada. No es lo mismo con la fe, la esperanza y el amor. La fe no es otra cosa que la memoria agradecida que compartimos con un pueblo, la Iglesia, nuevo pueblo. Nos relaciona con Dios, nos relaciona con la obediencia a Dios y se alimenta con nuestra oración principalmente. Y ahí tocamos una de las piedades de Cuaresma, que se interrumpe de repente la Cuaresma con esta fiesta solemne de blanco. La esperanza, que aprovecha esa memoria agradecida, está abierta al futuro con la mirada puesta en Dios. La fe tiene una dirección, un horizonte hacia adelante. No es solo un recuerdo de las cosas que Dios nos ha dicho, como dice Samuel en la primera lectura. Mirando las cosas con la mirada puesta en Dios, no solo rezamos por la fe, sino que ayunamos, nos privamos de cosas lícitas, buenas, por bienes mayores. Y eso tiene mucha relación con la pobreza evangélica. Y finalmente, el Señor nos renueva en cómo vivir el presente con amor. La memoria agradecida de la fe, la apertura al futuro de la esperanza y la vivencia cotidiana, presente del amor. Vivir el presente con pasión. Y pasión, sabemos, es la fuerza para tirar adelante, la fuerza de la vida, ponerle pasión. A veces los periodistas, cuando hablan de un jugador que parece se echa atrás, no le pone pasión, garra, todo eso que sabemos. Pero pasión también es no solo algo positivo en cuanto a fuerza, sino, siempre señalamos la cruz, Jesús padece por amor al Padre y amor a nosotros. Y esa pasión nos relaciona con los hermanos en la limosna. Dios no nos pasa facturas, nos invita a vivir una vida como es la suya, a través de la fe, la esperanza y el amor. Y sobre todo el amor que no se terminará más, porque la fe y la esperanza se acabarán. Dice San Pablo, el amor que todo lo soporta, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. ¿Y en qué consiste la fe? Porque San José es un ejemplo de hombre de fe, por eso lo celebramos, no simplemente para venerar una estampita que está tan lejana, no. Él nos enseña cómo vivir la fe. Y el secreto de la vivencia de la fe, creyendo en Dios en esta vida, confiando en Dios, lo dice el Salmo: confía en Dios y podrás alabarlo. Dios se manifiesta a nosotros como un Padre fiel. Fiel, como dice el Salmo que hemos cantado, su descendencia permanecerá para siempre. La descendencia del Señor, valga la repetición, es la herencia que nosotros tenemos y que custodiamos cada día en la fe. Dios es fiel y nos pide exactamente lo mismo, ser fieles. Y si nosotros somos fieles y Dios es fiel, no es a ciegas, sino porque hay promesas que han sido cumplidas. La fe, al contrario de lo que muchas veces decimos, la fe ciega, tenés que creer o reventar,
No, la fe es clarividente, ve más allá. No es creer o reventar, sino que uno cree porque Dios ha dado pruebas de su presencia y de su fidelidad de generación en generación. Esta es la herencia, este es el secreto de la herencia. No solamente por vía genética o de la sangre, dice Pablo en la segunda lectura, sino por la fe. Somos su herencia por la fe, no por ser judíos o por pertenecer a determinado tipo de sangre azul, colorada, naranja o de la que nosotros nos pongamos orgullosos. La fe es don de Dios que crea, y vemos en la creación, y que salva, y celebramos en la redención. Por ello venimos al templo en un contexto particular, hace poco más de una semana, donde nos ha ganado la ansiedad, la angustia, y hay una enfermedad del alma que se llama asedia, que es cuando el alma se duerme, cansada, por el sufrimiento, por el miedo, por la angustia. Y nos hacemos la famosa pregunta, que es la pregunta que hoy en el Evangelio aparece 2 veces. Y si aparece 2 veces es porque María también la hace, y como si esto fuera poco, Jesús también la hace. ¿Por qué? ¿Por qué? En estos días alguno ha podido mascullar, rumiar, a veces con dolor, ese salmo, creo que el 43, que dice: ¿por qué ocultas tu rostro y te olvidas de nuestra desgracia y opresión? Estamos hundidos en el polvo, diría, en el barro, en el agua. Nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, ven a socorrernos, líbranos por tu misericordia. El problema de los porqués es que nosotros enseguida lo traducimos en algo moral y necesitamos echarle la culpa a alguien. Que las obras hídricas que no se hicieron, que quien tiene autoridad que no lo hizo, que el vecino de al lado que me largó el agua, tantas cosas, que cómo es que hicieron esta ciudad acá, y vamos retrocediendo y llegaremos a Estomba, a Juan Manuel de Rosas, a Adán y Eva, señalar los culpables. Y sin embargo hemos sido testigos, y hoy damos gracias a Dios con San José, de la devastación, de la destrucción, de la detonación que ha abundado, pero también de la solidaridad que ha sobreabundado. La solidaridad. Y nosotros pensamos que José y María son de vuelta, disculpen la imagen, como una estampita flotando en el aire que entran en el templo. No encuentran a Jesús, que hace 3 días que no lo veían. Imagínense la angustia, la ansiedad, el cansancio porque no lo encontraban, y preguntan la pregunta de siempre: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te estábamos buscando. María se pregunta desconcertada, ¿se acuerdan en la Anunciación? ¿Qué significará aquel saludo? Llena de gracia, alégrate. Ahora, en cambio, ella dice: estamos desconcertados, te buscábamos angustiados. Y ahí viene la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscaban? De vuelta, ¿por qué? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Y ellos, como tantas veces los padres, no entendieron. María dice, por segunda vez en el Evangelio de Lucas, guardaba estas cosas en su corazón. Nosotros tampoco entendemos el por qué ha sucedido lo que sucedió. Los geólogos harán su ensayo, los especialistas en cauces hídricos el suyo, los políticos y las autoridades tendrán que hacer lo suyo. Siempre es el día después, pero tendrán que hacerlo. Pero preguntarnos el por qué no solo es lícito, lo que es ilícito es colgar nuestra ropa sucia en percheros ajenos, buscando quién es el culpable. Ahora uno viendo los noticiosos, sobre todo de Buenos Aires, digo Buenos Aires porque no escupo para arriba, soy porteño, y uno ve cómo todo el mundo tiene la justa, todo el mundo sabe lo que pasó.
pero pocos han estado acá viendo esta ola inmensa de solidaridad, de caridad, de fe, de esperanza. Esto nos permite leer en medio de la neblina y en el amanecer, teniendo miedo de que llueva. Ayer alguna persona escuchaba algún trueno y ya se ponía nervioso. Temblamos ante cualquier relámpago, ante cualquier trueno. Pero hay una frase al final del Evangelio de hoy, fiesta de San José, que dice: Él vivía sujeto a ellos. ¿Cómo Dios, que es Dios, vive sujeto a las mediaciones humanas? No dice: yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre, basta, ustedes ya fueron, ya no los necesito. José y María no son un escarbadiente para Jesús. Dice una revelación: debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Él va tomando conciencia de su misión que viene de arriba, pero vivió sujeto a ellos. No rechazó a su padre y a su madre. Ustedes ya fueron. No. Incluso en el Evangelio no se agrega, en el Evangelio que leemos hoy, una especie de colita al último versículo cuando dice vivió sujeto a ellos. Es ese: María conservaba estas cosas en su corazón. Y el siguiente que dice, para sentirnos cómodos con la presencia de Jesús y con nuestros porqués, Jesús iba creciendo en edad o estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esto nos ayuda a todos nosotros que hemos sufrido tantos por qué que no tienen respuesta, que hablan de motivaciones interiores: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dijiste tal cosa? Buscando una palabra o una explicación, y pasamos a otra pregunta que nos ayuda a entender un poco más el horizonte. ¿Para qué? ¿Qué significado tiene más allá de mi propia rumia o de mi propia ruina? La palabra más fea que hemos escuchado estos días no es un insulto, sino, lo sabemos, no soy original, hemos perdido todo. Entonces se nos invita desde la fe, la esperanza y el amor a una nueva mirada. No es sana, sana, colita de rana, perdiste hoy, ganarás mañana. No, eso sería una revancha, ganar la lotería. No pasa por ahí. Sino una nueva mirada. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme con todo esto? ¿Qué es lo que Dios ha querido decir a este pueblo de Bahía Blanca a través de esto? Abundó la devastación y sobreabundó la solidaridad. Y ahí sirve, y ya termino, la memoria de la fe, la apertura al futuro de la esperanza y el presente, que es la caridad hoy. ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué tengo que hacer o ser de hoy en más? ¿Cómo debo vivir? Termino. San José es alguien que nos presta su mirada sobre los acontecimientos. Frente al conflicto que se le crea por su mujer, ya comprometida, embarazada, mira los acontecimientos de otra manera, poniéndolos en manos de Dios, y en sueños Dios le dice: no temas en tomar a María por mujer. Dios, de vuelta, atendiendo esa fidelidad, acompaña su decisión de ponerse en camino, pero no en camino para ir a una tierra prometida, sino emigrar a Egipto. Egipto era la tierra de la desolación, de la esclavitud, y volver a su propia tierra, y después no a Belén, no, tenés que irte a otro lado, más lejos. Aprendamos entonces a pasar de los por qué al para qué de todo esto, intentando, como José, leer desde Dios nuestras cosas, no para decir acá no pasó nada por aquí, nada por allá, como una magia sonsa que embeleza a los chicos en una fiesta. No, sino rumiando estas cosas, aprender a escuchar la fidelidad de la palabra de Dios, porque Dios es fiel con nosotros, y aprender a ser fieles nosotros con Él.